buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una edición muy especial de Veus de Festa. Hace poco salía un artículo en prensa en un portal digital en el que decía más o menos que los falleros éramos un virus. Bueno, pues hoy estamos en el epicentro del virus, y es que nos hemos desplazado a Feria Valencia, al nivel 1, y estamos rodeados de ninots, de bases, de sacos de tierra, de madera y de mucha ilusión. Ilusión la que he sentido yo cuando he entrado, y os lo tengo que decir, por la radio no podéis, pero huele a fallas. Se respira ambiente de fallas y con unas ganas inusitadas de poder abrir las puertas del pabellón y sacar todo este material que hay aquí dentro para que en septiembre podamos disfrutar de unas fiestas entrañables, diferentes sí, pero magníficas e ilusionantes. Para realizar el programa de hoy, pues me ha acompañado de grandes amigos y grandes personas y personajes dentro de la fiesta de las fallas. Concretamente están conmigo Paco Romero, presidente de la Federación de Fallas de Primera A. Paco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Veus de Festa y haber querido estar aquí en este pabellón de Feria Valencia, donde también nos han acogido, nos han dado todas las facilidades del mundo y creo que es un momento ilusionante, ¿no? Encantado, como decías, de disfrutar de este olor, de estas sensaciones, de ver estos ninos y de ver esta chiquilla que tenemos aquí detrás de una falla amiga de Primera A y que de alguna manera nos ilusiona volverla a ver y que en breve la tendremos en la calle. También está con nosotros, como no podía ser de otra manera, el presidente de las fallas de sección especial, Rafa Mengó. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas y emocionantes tardes, la verdad, efectivamente, como dice Paco, estar en un entorno aquí, como tú decías antes también, oliendo a fusta, oliendo a corcho, la verdad es que se te pone la carne de gallina y te crea una ilusión que ya no es poca la que tenemos, sino muchísima, pues esto ya te redondea totalmente el tema. Y también tengo aquí a mi lado a uno de los presidentes de la falla Grabadores TV, Cirilo Amorós, Tony Scritch. Antonio, muy buenas. Muy buenas tardes, Juanfran. Presidentes, mi presidente, es que me lo estoy preparando, ¿verdad? Es que sois todos, Gracias. todos. Pero Gracias, señor presidente. Yo lo único que he sentido la emoción es volver a ver a mi chica es la que tenemos detrás, que estará en mi plaza de nuevo, ya estuvo plantada y volverá a estar plantada, y la verdad que emociona ver todo este trabajo y toda esta ilusión que hay aquí guardada y que en breve saldrá a la calle. Bueno, para los que nos estén escuchando y no puedan acceder a las redes sociales en este momento, hay que decir que nos hemos ubicado dentro del pabellón justamente delante de esa cara que yo creo que junto a la meditadora fue en su momento la cara más fotografiada de las fallas, de las no fallas, las que vamos a tener ahora en septiembre, y es que pertenece al taller del artista Paco Giner y pertenece a la falla Grabadores TV. Así que no me extraña, Tony, que estés tan contento hoy. La verdad es que te ha cambiado hasta la cara. Mira. Pelos de punta. No, es que a la chica la hemos visto crecer, la hemos visto en el taller, la hemos visto transportar, la hemos visto casi al 100%, y luego el año pasado, en marzo y en abril, pues la vimos aquí. Y volver a verla aquí, la verdad que pues te emociona. Pero me emociona igual que ver un montón de fallas que hemos estado recorriendo y viendo aquí el pabellón. Y qué ganas de fallas tenemos, la verdad. Puedes decir que tu chica se te ha ido de Erasmus y está a punto de regresar a casa. Pues ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, fue muy triste verla salir, ¿eh? Normal, no. Sí, la verdad es que desmontar fue un momento complicado. Fue muy difícil. Aquí, además, sí, lo que tú dices, Paco, el tema de desmontar aquellas fallas que ya habíais preparado, esa planta tan esperada, tener que desplantar en un momento tan incierto que teníamos en esos instantes de qué es lo que está pasando, no nos lo podemos creer. Ahora echamos la vista atrás y decimos, madre mía, si alguien nos dice lo que teníamos que pasar en ese momento, nadie nos lo imaginaba. Han pasado muchas cosas desde entonces y bueno, pues la verdad es que volver en este instante a estar aquí delante y teniendo una fecha y sabiendo que vamos a volverlas a ver en la calle, yo creo que efectivamente a los que nos gusta y llamamos esta fiesta nos pone el
vello de punta y los sentimientos empiezan a entrecruzarse de una forma abismal, porque es que de verdad que es precioso volverla a ver aquí. La verdad es que es un encanto. Nosotros cuando hemos llegado al pabellón antes de montar, pues hemos cogido el móvil y me he puesto a andar por el pabellón y he grabado un vídeo que luego subiremos a redes sociales, y era emocionante ver las diferentes secciones, porque se nota evidentemente en el tipo de ninot, en el tipo de base, en el tipo de cuerpos centrales que hay aquí en feria, pero sí que me ha llamado poderosamente la atención una cosa. Mucho se había hablado, el cacao que hay en feria, el tinglao. Está todo súper organizado. De 10. E incluso al ver algunas figuras que están destapadas, pues como la cara, como un cocodrilo que tenemos aquí delante, se conservan bien. No hay tanto desperfecto, bueno, es que gracias a Dios. Lo comentábamos antes, que la temperatura que hay aquí es una temperatura idónea para que se mantenga todo en perfectas condiciones, ¿eh? No hay humedad, es un ambiente seco, pero que está bien. Yo creo que prácticamente cuando salgan de aquí, el único deterioro es haberlas transportado varias veces, y eso a lo mejor pues ha ocasionado algún desperfecto, pero la estancia aquí en feria yo creo que no va a producir excesivos daños. Fíjate, Paco, y todos los de la mesa, hace casi 14 días vino el concejal con el gremio con los artistas, artistas, y estuvo obviamente nuestro artista Paco Giner, y me llamó emocionado porque me dijo, oye, dice, yo pensaba que iba a estar mucho peor. La falla está tal como yo pensaba que la había dejado, y es así. Lo que ha dicho Paco de la temperatura lo hemos visto. Donde vamos a tener posibles problemas son aquellas fallas que nos hagan sacar pronto a la calle en agosto, porque claro, son el calor días. Sí que va a dilatar y demás. De hecho, ya se está planteando que incluso el mismo día que nosotros nos la dejen en la calle, o el día siguiente, el ya ensamblar el cuerpo central para que la propia dilatación sea sobre la falla ya montada, porque si no va a ser complicado. O sea, que parte de razón tenían que las plantas van a ser complicadas, seguro. Sí, pero por quitar un poco de alarmismo, ¿no? Porque sí. Mucha gente que igual, pues, oye, no tiene el privilegio que tenemos nosotros hoy de estar aquí en feria, o que simplemente tiran de redes sociales, que sabéis que, sobre todo Twitter, Facebook, el alarmismo es total. Pues que estén tranquilos los falleros, que se lo decimos nosotros, que las fallas están muy bien custodiadas, muy bien guardadas, organizadas perfectamente, y que, como tú dices, el problema vendrá luego si viene con el tema de planta, calores, días y demás. Pero lo que es Feria Valencia y el almacenaje de las fallas, bajo mi punto de vista, de sobresaliente. Y animalitos de 4 patas con rabo no he visto ninguno. Que también habían que dicho también que lo dijimos, sí, señor. Sí, no Sí, hay sí. nada, ¿eh? No hay ni los rastritos que suelen dejar. Yo fui el primero. También yo no pensaba que las habían metido aquí en el nivel 1, yo pensaba que era nivel 2 o nivel 3, pero de una vez he entrado en el pabellón, ya os digo, y ver cómo está la disposición, muy bien. Estoy muy contento de ver cómo se ha tratado el elemento fundamental de la fiesta de las fallas. Estoy muy contento, Sí, de porque verdad. además está delimitado todo con cintas, como estamos desde aquí viendo. Con sus nombres. Sí, Sí. exactamente. Todo Yo lo he visto muy organizado, muy bien lo poquito que organizado. he visto ahora cuando he llegado, pero la verdad es que lo veo muy bien organizado y con mirar de que cuando se tenga que sacar va a ir todo mucho mejor de lo que pensábamos desde fuera. Porque tú decías, el tema de redes sociales, madre mía, qué follón que va a ser y tal. Yo creo que se puede organizar perfectamente. Seguro que Junta ya lo estaba organizando y va a ser un éxito total y absoluto. Y es eso, ¿no? El venir aquí, ¿os habéis dado cuenta cómo hemos empezado? Hablando de lo que pasó. Es que esto es parte del pasado, Te trae, Es pasado y unos presente. recuerdos históricos. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Ahora ya que estamos más relajados, muchos de vosotros estáis ya vacunados, sobre todo los más jóvenes, con otra perspectiva, ¿verdad? Quizá en el momento, evidentemente era una pandemia, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero mucho más tranquilos y mucho más relajados de ver que con organización, con tranquilidad, con responsabilidad, con conocimiento, sabiendo actuar, haciendo las cosas bien, pues por ejemplo, sin ir más lejos, las galas de la cultura, la imposición de los buñols, que se han hecho ya muchas cositas y ha ido todo miel sobre hojuelas. Supongo que ahora más reposados
Sí. y esperando que llegue septiembre. Sí, es que miras con retrospectiva y ver la perspectiva que había en ese momento, y la verdad es que yo creo que no dábamos nadie crédito de la decisión que se acababa de tomar. Veíamos que pasaba algo en el mundo, lo veíamos muy lejano, lo veíamos allá en Asia, después ya cuando se acercó hacia Europa, en Italia, ya dijimos, a ver aquí, pero bueno, de aquí a que llegue esto aquí, ni mucho menos, ya que estamos fallas, pues oye, nadie decía que pudiera ser suspendida las fiestas en la fecha en la que estábamos. ¿Cómo lo recordamos? Yo personalmente lo recuerdo a punto de plantar al día siguiente, que era el día 11, nos fuimos después de una jornada de empezar a traer ya camiones y demás, estábamos cansadísimos, nos fuimos a cenar los 3 presidentes y la mujer de Quique también, estábamos cenando y fue cuando, cenando en un restaurante, vimos la noticia que la estaba dando el presidente de la Generalitat. En ese momento yo recuerdo pegarme al teléfono y como aquel que dice no despegarme hasta el día de hoy, entre comillas, porque recuerdo que de ahí nos fuimos directamente los presidentes de las fallas de especial, en nuestro caso, al casal de exposición a hacer una reunión de urgencia. De ahí nos fuimos al ayuntamiento para hablar con el concejal y decir, oye, pero esto qué es, qué ha pasado, qué va a ocurrir. Cuando nos iba diciendo, claro, empíricamente no teníamos ni idea de qué era lo que estaba pasando, lo que podía pasar, porque en principio hasta los propios médicos que tenemos dentro de la federación, hacía 4 días nos habían dicho, esto es un constipado, no tiene mayor importancia y demás. Claro, no sabíamos qué era lo que nos venía. A medida que fue pasando el tiempo, yo... El otro día, no hace mucho tiempo, oí una de mis primeras entrevistas que me hicieron en esa noche de la cena que yo estaba y dije, no han valorado lo que están haciendo ahora mismo desde Generalitat, desde las autoridades y demás, porque esto es un desastre, esto es una ruina. Claro, ahora lo piensas, como tú bien decías, fríamente y dices, se tenía que obrar así. Es que se podría haber hecho previamente y demás, pues bueno, no sabíamos qué podía pasar, se actuó de esta manera y ahora que ya ves lo que ha ocurrido, queremos pensar qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, lo mal que lo hemos pasado, por desgracia la gente que se nos ha ido, que eso es lo peor en este caso, y que las autoridades sanitarias han tenido un marrón muy importante, porque se ha estado hablando de vidas. Lo que ha pasado hace un año, lo que hace 3 meses pensábamos que no se podía hacer, poco a poco se va yendo. Y yo mi máxima es que ahora está habiendo una mayor vacunación, habrá una mayor inmunidad, habrá menos restricciones y habrá un mayor disfrute. Mes a mes, semanas a semanas, tenemos mucha prisa por querer salir ya corriendo, por supuesto, claro. Porque es que lo queremos. O sea, yo personalmente tuve... Ayer una junta, antes de ayer, una junta de la falla y tenemos unas ganas de abrazarnos, de socializar, pero necesitamos que nos lo permitan plenamente. Pero tenemos que tener mucha paciencia, que la hemos demostrado todos los falleros, para poder tirar adelante. La visión, madre mía, lo que hemos pasado, que nadie nos hubiéramos creído lo que podía pasar, y ahora ya, bueno, pues con muchas ganas e ilusión para disfrutarlas de ahora en adelante. Paco, supongo que, como dice Rafa, mucha ilusión, y desde la Federación de Primera A me consta que se está trabajando para que la rampa de lanzamiento está ya dispuesta. Bueno, nosotros ponemos ya un acto el día 3 de julio, tenemos la entrega del premio Burumbaya al gremio de artistas falleros, como un poco, bueno, pues hemos querido poner esa figura del gremio de artistas falleros como el centro de la fiesta, el centro de lo que es el ser o no ser de las fallas, que es en sí la falla. Y por ello, bueno, pues el próximo día 3 de julio celebraremos ya ese acto con todas las medidas, pero bueno, vamos a hacerlo en la calle, con lo cual vamos a tener los espacios bien delimitados y vamos a poderlo hacer bien, de manera que podamos disfrutar, bueno, pues de ese primer acto y de alguna manera, pues casi un pistoletazo de salida desde la Federación, bueno, pues que en cuanto nos demos cuenta estamos ya con las fallas en la calle. Pero sí, evidentemente hay muchas ganas, hay mucha ilusión de moverlo todo, de empezar a funcionar. De hecho, anoche tuvimos una reunión nosotros, los presidentes de la Federación, y de alguna manera decía, a ver si ya la próxima ya la podemos hacer presencial, porque es que hay ganas de poderse ver, por lo menos, aunque sea a una distancia, pero sí que estar cerca, notarnos, ¿no? Quiero decir, lo tenéis fácil. Sí. Lo tenéis fácil. Casal, bar de la esquina
al bar de la esquina, podéis hacer la reunión que queráis. Sí, de momento. Por ahí es por lo que vamos a tener que tirar al final, porque la vaya, situación del Casal, la verdad es que empieza a ser ya... Vosotros que estáis en la Juan mesa, Fran, dime. Yo me quiero retrotraer a la primera pregunta de cómo lo vivimos. Es que luego ibas tú. Es que luego ibas tú. Disculpe, señor director. Vale. Presidente, director. Claro. Ya se me ha ido el hilo, ¿ves? Es que no puedo las cosas de... No, estaba pensando, estáis en la mesa de negociación y hicisteis un comunicado, un duro, que es el pensar de el 99,9% de la gente, de qué pasa con los casales, qué pasa con las sedes festeras y qué pasa con los falleros, que Bueno, parece la verdad es que al final va a tener razón el del artículo, que somos un virus de verdad. Hombre, la verdad es que estábamos bastante enfadados porque en esa reunión se quedó y se acordó de que iba a haber una desescalada con un formato, bueno, más o menos rápido para que pudiésemos retomar la actividad como centros culturales que al final somos los casales y somos las fallas. Pero bueno, la verdad es que no ha sido así. Se nos ha quedado ahí parado en esos horarios, casi de horario de oficina y poco más, con lo cual pues la actividad nos es muy complejo, cuando además en estos momentos pues todas las comisiones tienen que estar trabajando para preparar todo lo que se vaya a hacer, lo mucho o poco que se pueda hacer en septiembre, que al final pues, se harán cositas con todas las precauciones del mundo, pero claro, evidentemente necesitamos que nuestro centro de funcionamiento, que son los casales, pues comiencen a funcionar de una manera porque los horarios que nos han puesto, vaya tela también. De oficina, horarios casi de oficina. Pero bueno, claro, cuando estamos casi dos trabajando. Claro, va a ir al casal. Son horarios que no sirven prácticamente. Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que este programa es grabado, que estamos hoy a miércoles, que hemos venido aquí por la mañana a Feria Valencia, porque Feria también tiene unos horarios restringidos, y yo no sé el lunes si van a haber nuevas restricciones o nos van a dejar ya entrar en el casal o efectivamente, claro, que todo puede ser. Y ahora sí, es el turno del señor de Grabadores TV, el señor Tony Screech. Tony, tú tenías... Bueno, ya se puede decir buenos días, ¿no? Señor presidente. Señor presidente. Bueno, Tony Screech, ya podemos decir buenos días, ¿no? Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual. Da igual, porque luego hay podcast, lo pueden oír cuando quieran. Pues también. Y buenas noches. Tú tenías parte de la falla, pues mira, yo te voy a recordar, plantadita, ¿no? Ese 10... Porque me mandaste fotos. El 10 de marzo yo estaba en Boadilla del Monte, de trabajo, y yo te enviaba a ti vídeos de mi planta, porque nosotros... Háganse ustedes la composición. El presidente de la falla en Boadilla del Monte, un servidor en el hospital y subiendo a Veus de Festa vídeos de la planta de Grabadores TV. Sí, señor. Boadilla del Monte entonces era un foco de infección ya en esa época del virus. De hecho, se hizo un evento allí con muchísima cautela. Y fue llegar en el AVE de las 9, cenar vuelta y vuelta que se hizo en casa, y llegar a la falla y merendarme la noticia o cenarme la noticia, como ha dicho Rafa, de que se cancelaban las fallas. A nosotros nos faltaban subir 2 contrarremates, nada más. Me acuerdo perfectamente que, aparte de las noticias que íbamos escuchando y que pasó mucha gente por allí, estuvimos hasta cerca de la 1 y pico, o cerca de las 2. Y yo a las 2 de la mañana es cuando pude convencer a nuestro artista de que había que desmontar, sin saber qué se iba a organizar, qué bien se ha organizado, quién iba a pagar el transporte y qué iba a pasar. A lo loco. No, yo creo que era una decisión lógica en ese momento. Si no se va a celebrar y esto habrá que guardarlo. ¿Dónde? Bueno, ya veremos dónde. ¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, pues por lo pronto lo hace la falla, que como siempre somos los que estamos dispuestos a aguantar, a pagar y sobre todo disfrutar de nuestra fiesta. Y fueron 3 días muy difíciles. Yo me pasé esos 3 días, pues sí, en el bar, porque allí no tenemos el casal, recibiendo muchos amigos, mucha gente. Vino Paco, vino el presidente de nuestra agrupación, yo creo que también te vi a ti, Rafa, que pasaste por allí. Pasó mucha gente a darnos su apoyo, porque junto a otras fallas de especial éramos la única falla que estaba totalmente arriba. Y con preocupación de que pudiera no desmontarse, porque era la primera vez, no nosotros solos, sino cualquier artista que tuvo que desmontar. Y la suerte que tuvimos fue, y lo digo así tal cual, es que se pudo desmontar bastante bien. Pero fueron días de mucha incertidumbre, de mucha tristeza y sobre todo de mucha preocupación. Y yo lo veo ahora con retrospectiva, y hoy, o sea, cada vez que veo esto, pues me emociono porque me alegra, porque aquello fue muy, muy difícil y sobre todo el que hace el trabajo. Y tú tienes que darle al que hace el trabajo no solamente
soportarle económicamente que pueda hacer y trabajar bien, sino también darle ese cariño y esa confianza. Y, jolín, no era fácil, la verdad. Yo me quiero poner en vuestra piel. La Antiga no estaba subida, No, estabais transportándola, estaba. que tú también me mandaste imágenes. Paco, ¿vosotros teníais ya algo puesto? Tampoco. No, la teníamos en el suelo. Pues menos mal. Yo sí que quiero Pues decir menos que mal. yo estuve con Tony Más un día. y de verdad que se palpaba mucha tristeza. Paco Giner, de verdad, no era llorar, pero era una sensación muy extraña. Es decir, que lo tengo que desmontar, es que, espérate, que todo lo que he trabajado para dejarlo bien, ahora empiezo a sacarlo, ¿dónde lo voy a dejar? ¿Qué voy a hacer con ella? Toda esa sensación que en ese momento se agolpaba todo encima, y además con ese virus que estaba ahí, que no sabíamos lo que era, que teníamos muy poca Sin información. mascarillas. Sin mascarillas, sin distancias sociales, porque es que, entonces, pero en cambio tenías la sensación de que decías, ostras, que ese bicho está por ahí y ya veremos a ver. Bueno, pues toda esa sensación, todo eso se acumulaba de una forma brutal encima de todos, con lo cual era muy complejo tramitar esa situación o trasladar esa situación, ¿no? Pero bueno, al final se vivió, se hizo, pasó, y gracias a Dios estamos hoy en otro punto que nos permite ver ese final del túnel, por lo menos verlo de otra manera y ver una salida que nos permita pues realmente volver a retomar de alguna manera esta situación. Pues sí, porque yo me quiero poner en la piel de Sergio Musoles, de Mario Gual o de Vicente Martínez, que por desgracia tuvieron que quemar sus fallas. Bueno, la de Sergio Musoles dicen que fueron unos vándalos, ojalá los cojan pronto, que ya vamos para un año. Ya no es lo mismo, aunque les han dado el dinero y van a hacer la falla, ya no es la ilusión de la primera. Evidentemente la comisión estará encantada de poder tener plantado el monumento otra vez, pero para el artista, hablabas de Paco Giner, pocos conozco tan expresivos a la hora de exteriorizar sus sentimientos. Paco Giner, cuando está enfadado, lo ves venir, cuando está tristón, lo ves. Supongo que para ellos también sería un cúmulo de sentimientos y de sensaciones el decir, jolín, el trabajo, aparte de que nos han cenado las fallas por culpa de la pandemia, ahora encima tengo que quemar el monumento. Uf, qué mal trago, ¿no? Gestionar eso también, comisión, artista, yo creo que también es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque... Por cierto, otro que también hizo un desmontaje espectacular, Exposición. Totalmente. Sí. David Sánchez Yongo, David, espectacular, que ahí sí que nadie daba un duro por la composición que tenía la falla. Me acuerdo de leerlo, pues tiene un duro trabajo, oye, poco a poco, con paciencia, tranquilamente, con los nervios, pero oye, ahí... Prácticamente estaba toda montada y lo que tú dices, nadie dábamos un duro de que se atrevieran a desmontar, y recuerdo que Manolo me lo comentó. Esa tarde estuve en una comida que se hacía con Exposición, y estaba correcto. montando Yongo allí y estábamos viéndola y tal, y ya en esa comida me acuerdo que se estaba comentando, pues ya veremos a ver con el virus hay una reunión de la Generalitat, hay una rueda de prensa, vamos a ver qué es lo que pasa, y ya empezaba a escucharse que igual cancelar, ¿cómo van a cancelar? Esto no puede ser, como si está todo en la calle, imposible. porque es que estaba todo en la calle ya prácticamente, ¿vale? Porque si no llega a pasar unas horas después, bueno, ya por lo menos en vez de 10 fallas que hubiesen estado montadas, hubiesen estado 50 fallas ya Muchas más prácticamente fallas. No, montadas. de hecho allí en Exposición ellos primeramente dudaron, pero quisieron desmontarla. Sí, Yo sí. recuerdo Manolo más Sí. que me lo comentó el presidente, y dice, no, hemos hablado con David y vamos a tirar todo para... Yo estaba en para esa desmontarlo. decisión. Impresionante. La decisión de que se desmontara Exposición fue el día 11, el día 11, en el Casal de Najordana. Sí, hubo una reunión previa. Que también Correcto. nos invitaron o nos autoinvitamos, no lo recuerdo, una de las dos, pero en el caso que estuvimos allí. Estuviste, sí. Y recuerdo, que tenía a mi izquierda tenía a David y a Manolo, y ahí es cuando nosotros dijimos que ya habíamos decidido la noche anterior que sí o sí desmontábamos, y que lo que pasara a partir de quién pagaba qué, pues ya veríamos, pero vamos, Sí, que había que hacerlo. Era una cosa nueva. Y Manolo, la de y yo no sé si desplantar. nuestra iniciativa hizo el arrastre, porque también habló Yacer, y Vicente Yacer Correcto, también ¿no? fue... Con Sueca igual, exactamente. Y Vicente me dijo, pues nosotros también va a ser más difícil hacer ciertas cosas. Sí que es verdad que los artistas que ha nombrado Juan Fran,
pues tenían las fallas mucho más difíciles de desmontar y alguna era imposible, como la Vicente Martínez, por la forma que tenía él de plantar y de rematar. Sí, cada uno tuvo sus circunstancias, pero todos hicieron lo que creyeron oportuno. Pero obviamente. me acuerdo en aquella reunión que el ánimo y el espíritu empezó viendo la problemática, y recuerdo, hasta que yo estuve, porque luego hablaron de cosas de especial, como bien sabes, el ánimo fue intentar salvar todo lo posible cualquiera de las fallas que estaban plantadas en ese momento. Y la verdad que se consiguió muy bien. Y fíjate, estamos aquí cerca de la mía, y la mía está tan cerca de la puerta porque fue la tercera en llegar a Feria de Valencia, Juanfran. O sea, al final, los falleros, y muchas de las de especial también, que alguna creo que hay aquí, creo que hay alguna. No hay ninguna. Especial no hay ninguna. Pero bueno, llegaron el mismo viernes a sus talleres. Sí, a sus talleres, no, por supuesto. O sea, el grueso de lo que estamos viendo aquí fue el sábado. Claro. El sábado 14. Sábado 14, por la tarde-noche cerraron aquí. Y es que además yo recuerdo también el tema, por lo que decíais antes, ¿cómo lo recordáis? Cuando estábamos en la calle, que se estaban llevando las góndolas, todas las piezas y demás, era la tristeza, la sensación que tenía de decir, no, yo tenía que estar aquí de holgorio y estamos ahora que se están llevando las góndolas, mi falla, Oye, esto no puede ser. Sí, por completo. Y entonces decías... Y además ya fue un momento que nos dijeron que teníamos que quedarnos en casa, parecía que tú estabas delinquiendo, parecía que tú eras el bicho raro porque tenías que estar allí ayudando a la gente para que se fuera y demás, los de las luces y tal. Y yo recuerdo, mira, yo tengo un recuerdo de que fui el que cerró el casal, porque me quedé yo solo en la plaza, y me quedé cerrando el casal, guardando trastos ahí dentro, y cuando cerré, lloré y además me emociono sinceramente porque dije... No sé qué va a pasar, porque en ese momento nos dicen que nos tenemos que meter en casa. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Esto, entre comillas, si permitidme, ¿esto es el fin del mundo o qué va a pasar aquí? Y yo me quedé mirando el casal y dije, hasta pronto, y me cayeron las lágrimas, os lo juro por... Es que fueron momentos duros, como no sabíamos lo que iba a venir después... Claro, no sabíamos Bueno, eso fue lo que pasó, pero ahora resulta que en septiembre se nos han abierto las puertas del cielo... Todo lo que hay aquí en feria y en los talleres y guardado por ahí saldrá a la calle y disfrutaremos de fallas. Yo creo que es una gran noticia. La mejor noticia. Porque, por ejemplo, esta semana, el martes, sin ir más lejos, el Misteri de Elche tampoco se va a celebrar este año. Supongo que es por el tema de la acumulación de gente, etc. Porque es en agosto y no está permitidas las fiestas, Juanfran. Pero en Vinaròs sí que van a haber fiestas. ¿En y agosto? Son ahora. No, ahora. ¿De Bous al Carrer? ¿O de qué? Las fiestas gordas de Vinaròs de los... Es que creo que los Bous al Carrer sí que están permitidos, pero el resto de cosas no están permitidas. Pues Vinaròs celebra fiestas patronales. En septiembre no se podía hacer. Indagarlo. Tema de hecho, lo voy a buscar. Patronales quizás sí que se podía hacer, pero el tema de fiestas como las fallas no, a nivel de acumulación de personas, aglomeraciones y demás. Es que mi hermano es bastante aficionado al tema de los Bous al Carrer y sé que Bous al Carrer sí que se puede. Sí que se puede. Bous sí que se puede. Y el pueblo que ha dicho ahora mismo Juanfran es un pueblo muy taurino también, con lo cual entiendo que va por ahí. Pero vamos, yo por lo que comenta Juanfran es... Procesiones, bueno, sí, si le sacan solos... Bueno. Pero vamos, bandas de música y músicos por detrás tocando nada. Vinaròs celebrará del 19 al 29 de junio las fiestas de San Juan y San Pedro. Sí, las fiestas contarán con damas y caballers, aunque no serán unos festejos similares como los que se venían celebrando con la crisis. Pero que del 19 al 29 de junio... Fiestas mayores en Vinaròs. Una semanita casi, ¿no? En plan, sí, pero eso ya... Claro, igual eso lo hacían en 3 días. 10 días, ¿eh? Sí que se podrían hacer lo que son fiestas patronales como tal, pero no discomóviles, no orquestas, no tema de aglomeración. Lo que son, a lo mejor, tema litúrgico y demás, sí que se podría llegar a hacer. Una cosa que me gustó leer, que muchas veces lo hemos comentado en las tertulias, oye, que nos van a dejar poner los puestos de buñuelos. Nos reímos, pero ¿cuántas fallas dependerán del ingreso de esos puestos de buñuelos? Muchas, y estamos teniendo de problemas verdad que ello. lo más bonito va a ser tomarnos en pleno agosto un buen chocolate con sus churros y sus buñuelos. Pues mira, te voy a Escúchame, los churros en Andalucía
Se desayuna No, churros todo el año y en verano por eso te digo que todo el año. Va a Y en- ser impresionante. Y en, Chocolate en no, Alicante, pero- y en El chocolate Alicante aquí cuando también. vamos a Alicante en Sí. En junio, obras. la gente está comiendo churros y Sí, tal. sí. O sea que, de hecho, yo recuerdo que con el churrero, cuando estaba desmontando el año fatídico del 20, que creíamos que se podrían hacer en septiembre siguiente, en el del 20 también, que decíamos, oye, eso igual se suspende para julio, septiembre, ya veremos qué tal. Y él nos dijo, no, yo vengo, por supuesto. Pero no, sí que sin ningún tipo de Claro. problema. Y nuestro churrero sí que va a venir ahora en septiembre. Ha habido algunas fallas que han tenido inconvenientes para que puedan venir y demás, porque a lo mejor no lo veían, que 5 días nada más. Claro. Que no. Y con el tema de mercados, pues bueno, es que nosotros las fallas dependemos mucho de esos ingresos atípicos que tenemos, porque es que los precisamos, vamos, como el gobierno. Hay gente que, vamos hablando con sponsors y demás, y hay un ánimo por parte del sponsor de vamos a tirar adelante, tenemos que apoyarnos. Es más, algunos, a mí me ha gustado mucho la expresión, ahora es cuando más os debemos de ayudar, cuando es gente que también lo ha podido pasar muy mal, porque lo ha pasado mal todo el mundo, toda la sociedad, todos los sectores. Y hay algunos que dicen, oye, no puedo este año, déjame un margen para marzo, y otros que dicen, oye, por supuesto que sí, tenemos que estar ahí, habéis demostrado como unos jabatos que habéis aguantado, y yo creo que sí que va a haber ese apoyo. Lo que pasa es que no va a ser como el que quisiéramos, y la merma va a ser grande, yo os lo sigo diciendo. Ahora en septiembre va a ser unas fallas distintas, que no menos disfrutables en absoluto, las vamos a disfrutar muchísimo, pero sí que van a ser fallas, yo que soy el numeritos de la falla que yo digo, de mucho gasto y poco ingreso, o sea, no tanto ingreso. Debemos de reforzar todo cara a marzo de 2022, porque yo no me quiero hacer pesado, pero digo que a mí las que siempre me han dado miedo son las fallas El 23. del 23. El Claro. 23, miedito. Yo ya hice números en su día, en el año 2020, en el 21 de agosto del 2020, en el despacho de Carlos Galeana, se lo comenté y Carlos dijo, hombre, pero ya estás mirando hacia el 23. Dije, sí, es que el 21, entre comillas, no sabemos qué va a pasar. El 22 podremos salir adelante si todo fuera bien. En aquel momento no lo sabíamos. Digo, pero yo ya he hecho números de lo que podamos tener un cierre del 23 y a mí las cifras me asustan. Recientemente, hace 2 semanas, me puse a hacer de noche, yo soy un poco búho en ese sentido, me puse a hacer los numeritos y salió lo que me temía. Ojito con las del 23. Gracias al ayuntamiento, que es el que ha dado el do de peso para ayudarnos en todo momento. Tuvimos la subvención que se subió al 30, la extra que estamos a expensas de donde puedan estar rascando, que sabemos que están intentando rascar de donde puedan, y el compromiso que hubo en un primer momento por parte del ayuntamiento, del concejal y del alcalde es que iba a haber una subvención extraordinaria tanto para el 21 como para el 22. No tenemos por qué no confiar en lo que se dijo en la palabra de ellos, ni muchísimo menos. Pero esa subvención extraordinaria que nos está a expensas es la que esperamos también para el año 22, que va a ser la salvadora del año 23. Si no, desgraciadamente, podemos prever bastantes dramas a nivel de muchas fallas, ¿eh? Mira, yo hablo en mi falla, el tema de los churros no estamos teniendo tanta suerte como vosotros ahí en Antigua. A nivel de sponsors sí que estamos... pues uno sí que, por supuesto, nos ha dicho lo mismo que acaba de decir Rafa, adelante, y además lo teníamos aparcado el presupuesto, y aunque las grandes empresas cuando terminan pues hacen como el ayuntamiento, no lo guardan, pero se lo han respetado, con lo cual lo tenemos este año. Otros nos han dicho que debido a su sector pues algo harán, nos tratarán muy bien, pero que contemos con ellos con el 22, con lo cual ya es una gran alegría. Pero sobre todo yo creo que tenemos que fomentar estas fallas y las de marzo del 22 como a nivel de sponsorización y atípicos, intentar tratarlas como una sola. Si las dividimos entre dos, lo que ha dicho Rafa, si tú miras el septiembre el gasto se va a ir por las nubes, se va a disparar y los ingresos van a estar en el sótano 1 de los ingresos. Pero bueno, yo creo que a pesar de todo, como has dicho, tendremos unas grandes fiestas y sobre todo, oye, la gente es consciente también de que son menos días, aunque son los 5 días, pero menos actos, y que tenemos la economía como la tenemos. Los falleros son conscientes también, con lo cual todo aquello que no se puede hacer,
pues van a ser más comprensibles. No, y la economía personal del propio fallero también. Es que todo Nosotros influye. a nivel federación, anoche lo estuvimos comentando, prácticamente hemos recuperado, en menor cantidad, pero bueno, agradecido a cada una de las empresas que están trabajando con nosotros. Han vuelto prácticamente todas, el 90% están con nosotros, y bueno, su intención es este año ya para septiembre ya apoyar, y vamos a ver si para el 22 pues ya volvemos a una situación normalizada. Pero bueno, es importante reseñar que las empresas siguen estando ahí, que sabemos que han pasado sus problemas y gordos, muchas de ellas, pero que al final siguen estando y apoyando a las fallas. Pues me dais una alegría, porque también es bueno, ¿no?, que las empresas apoyen al sector fallero, y que las comisiones, que como bien decía Rafa, que ojo con 2023, que vienen, es que es eso, ¿no? En 6 meses tenemos 2 ejercicios y como bien decís, en septiembre venimos del 0 y todo lo que haya será gastito, gastito y gastito, y 22 querremos todos tirar la casa por la ventana, y va a llegar el 23 que diremos, ojo. Bueno, pues que hayan empresas que apoyan, pues también es importante. Quizá por poner un lunar en todo esto es la opacidad, ¿no? Yo creo que ha habido un poco de opacidad. Mucha gente no ha sido consciente del tema de las subvenciones hasta que, pues como dice Rafa, ¿no?, llegas una noche a casa, te gusta sentarte cara al ordenador con tu libro, tu libreta, hacer tus cuentas y decir, ojo, que viene esto. Si tú no sabes que a lo mejor hay una subvención extraordinaria, o no tienes el por qué indagar un poco más, porque tampoco se ha dicho a bombo y platillo, ostras, pues lo que dices, ¿no? Puede haber recesión fallera, que digo yo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de 300 y pico, empecemos a 300 menos pico. Efectivamente. Y eso es lo que no quiere nadie. Sí. De hecho, fíjate, el tema de las bajas, pues hubo un índice de bajas de falleros importante, que ha habido fallas que les ha hecho mucha mella y ha sido un perjuicio total y absoluto. Yo creo que ahora la gente ya está más animada con esa previsión de que, bueno, en 6 meses vamos a tener dos fallas, y para disfrutar. Yo siempre decía, bueno, creo que era una cosa común de todo el mundo, que lo que pretendíamos era tener unas fallas dignas. No fallas de sacar y quemar, dicho a lo bruto, sino que fueran fallas dignas. Yo creo que se ha demostrado que podemos tener unas fallas muy dignas. Repito, distintas, pero muy disfrutables. Si seguimos haciendo las cosas bien, que de aquí a entonces haya mayor inmunidad y que la gente podamos tener cosas, y tal como nos comenta gente sanitaria, pues vamos a poder disfrutar más o de más cosas que ahora mismo no podemos. Es decir, a lo mejor ahora te vas a sanidad y preguntas una serie de cosas y te van a decir, hoy te van a decir no. Por eso hemos dicho que estamos grabando el programa, que igual eso, el lunes ya podemos... O sea, igual a estas horas estamos en el casal. ¿Qué quiere que yo diga? Ojalá. Por eso esperemos, tengamos esa paciencia que hemos demostrado, porque ya tenemos ganas de poder tener un poquito de dejarnos hacer cosas, porque lo que queremos es socializar y ya llegar al momento. La mascarilla, según dicen, a lo mejor en un mes ya nos han quitado la mascarilla para exteriores. Bueno, pues será un paso importante, que la ofrenda a lo mejor la podemos hacer ya sin mascarilla porque es exterior. Perfecto. Los autobuses, es que tema de contratación de autobuses, bueno, pues si tienes que contratar hoy, a lo mejor te ponen unas limitaciones. Sí que es verdad que el autobús, el metro y demás va a tope. Pues vamos a preverlo, pero vamos a tener un margen de todavía 2 meses que tenemos por delante para poder hacer esa previsión con mayor exactitud. Fíjate, yo me quiero parar en algo que has dicho, ha sido el tema de las bajas. Hace un año se dijo qué porcentaje era, lo voy a decir tal cual, el 10%. Ese porcentaje a día de hoy, en general, de Junta Central Fallera no sé cuál será, pero yo creo que estará muy cerca del 18, el 19 o el 20%. A eso hay que añadirle que muchas comisiones, hablo en primera persona, el año 21, que al final vamos a hacer unas fallas, no hemos cobrado la cuota íntegra. Además. Y que lo que vamos a hacer se va a parecer mucho en el gasto a lo que hacíamos anteriormente, porque vamos a tener que pedir una carpa, vamos a tener que iluminar, vamos a tener que decorar, vamos, iremos. Entonces, el tema candente para mí, de verdad importante, aparte de que podamos ver esto en la calle que estamos disfrutando aquí en Feria, es que el ayuntamiento entero, en un pleno, si no recuerdo mal, de febrero,
Además, como mi empresa lo hace por streaming, pues tengo la posibilidad de verlo incluso cuando ya se ha hecho. O sea, lo puedo averiguar. Eso ya es masoca, ¿eh? Sí, pues muchas veces lo hago, porque sé que se va a hablar y tiro para adelante, tiro para atrás y hasta que lo encuentro. Nosotros ahora mismo, yo no he presentado el presupuesto del 2022 a expensas de... Lo voy a tener que presentar esta semana. Claro, no. Con una partida que pone un interrogante muy grande. Igual que tengo otra partida muy grande, un interrogante, que es ¿cuánto me va a costar septiembre? Aunque yo, como tú, no soy tan búho, yo soy más vespertino, ya me he hecho unos números y la verdad que el número más pequeño me asusta, pero el grande me asusta el doble. Muchísimo más, sí. Y tenemos esa incertidumbre. Y yo creo que el ayuntamiento, más allá de que en el tema de los casales no puede hacer nada que sea Sanidad, en la parte que sí que le toca, y me consta, por Paco, por ti, por gente de la Inter, que nos lo van contando y nos van informando muy bien lo que estáis en la mesa, de que está intentando arañar todos los sitios concejal, pero necesitamos ya conocer qué cifra es. Porque como tú como yo tenemos que ponerlo en la casilla, el numerito, que sí. para saber cuánto tengo que rascarme de menos el bolsillito. Como dijo el concejal en su momento, cuanto más tiempo se tarde es porque estamos trabajando, intentamos más, pero claro, llega un momento que ya necesitamos saber para poder prever un cierre. Rafa, a que nos lo cuenten, estaremos a 20 y tantos de junio. Sí, por supuesto. Y del 20 y tantos de junio al 9 de septiembre, entre que contratamos y no contratamos, nos quedará 40 días para contratar las cosas. Y que se están haciendo pagos igualmente. Y hay fallas que ya nos han dicho, oye, es que ya no me da para pagar al artista la mensualidad de este mes. Necesitamos saberlo ya. Hay fallas que están con pólizas. O sea, aquí nos estamos jugando muy mucho. Confiemos que esta tardanza sea porque se pueda ayudar más a ese fondo que se pueda crear para las fallas. Pues si tenemos esto y tú dices que el miedo da el 23, es que el 22 también puede estar en algunos sitios en el aire. Sí. Mi reflexión iba, sí, el 23, pero ojito, claro, ojito a mucha gente. Si ya sabes perjudicado del 22, el 23... Estás muerto. Y eso que fíjate, yo creo, o por lo menos bajo el punto de vista de mi falla, ahora hablo como presidente de la Antiga, nosotros queremos hacer unas fallas de septiembre low cost a nivel de infraestructura, pero a tope, a full, del tema de disfrute para los falleros. Queremos hacer mucho gesto para los falleros, tanto en las fallas como en la posfallas, que queremos hacer, por ejemplo, una fiesta para celebrar, primero, que estamos... que lo hemos pasado muy mal, que hemos aguantado, que el fallero ha estado ahí dando el do de pecho y que, pese, como tú bien decías, que hemos tenido que hacer deducciones en las cuotas y la falla se ha visto muy mermada con todo ello, pero lo tenemos que hacer y tenemos que hacerle gestos al fallero y lo que yo siempre digo y creo que hay que darle es gracias por permanecer en la comisión. Eso hemos hecho nosotros este sábado con la imposición de bandas. Claro. Queríamos juntarnos, todo lo que estaba diciendo Paco, de socializar, necesitamos todos vernos y celebrar, pero la propuesta de nuestra directiva es, tenemos que hacerlo lo antes posible. Tenemos que tener, no el gesto, sino el agradecimiento a los que se nos han quedado y que han aguantado al lado de los que trabajamos para ellos. Y la verdad que ha sido muy bonito. Y eso ha salido... también financiado por la propia falla, o subvencionado, llamémoslo como sea, que al fallero fuera algo testimonial, pero más importante que el coste económico, que también lo tiene, el beneficio que recibimos el sábado de volver a vernos todos y poder celebrar e iniciar las fallas del 21, pues no tiene precio, y aunque sea una frase hecha, pero es verdad. Totalmente. Y creo que ese es el ánimo que tenemos todos. Por eso, me voy a reiterar, yo soy muy seguidito, como dicen en la tierra de mi madre. Creo que es importante, sí, que esperemos, pero chico, a la vez necesitamos saberlo. Don Carlos, le digo desde aquí, por favor, díganos ya un numerito, un porcentaje. Vaya, menos de esto no va a ser. Pues para decir, bueno, pues menos de esto no va a ser. Que sí. Es toda una incógnita, una más. Y bueno, y así se rige la historia de las fallas y de las fiestas en nuestra ciudad. El Corpus, por ejemplo, no iba a salir a la calle y a última hora, medida de gracia, y tuvimos la suerte de poder procesionar. Bueno, pues como eso todo, la Virgen ya se hizo la misa de infantes, que tampoco se iba a hacer nada. Bueno, hubo un traslado por dentro de la catedral y poco a poco pues vamos teniendo actos. ¿Qué significa esto? Pues que, como bien dice Tony, y creo que tiene toda la razón del mundo,
nos tienen que ir diciendo y que no sea todo sorpresa, porque en el momento de, y ahora como medida de gracia, en vez de ser la procesión claustral, vamos a salir hasta... Si eso está muy bien y la gente lo agradece, pero oiga, si usted eso me lo dice hace una semana, igual lo organizamos mejor y todo. ¿No creéis que hay un poco de improvisación? Pero bueno, es el día a día, ¿no? Y es lo que estábamos hablando. No sabemos qué nos van a decir mañana. Vosotros que habéis estado en la mesa y estáis en la mesa de negociación, además de la Inter y otros agentes, ¿habéis pelado mucho, Rafa y Paco? Contarnos la verdad. A ver, ha habido momentos tensos, porque ha habido momentos tensos tanto por parte de ellos como por parte nuestra. Pero también te digo una cosa, y ayer lo comentaba Miguel. ¿Se ha respetado a las fallas? ¿Tal cual? O en un principio era un poco los falleritos. Más de lo que la gente se cree y menos de lo que quisiéramos nosotros. A ver, y no es una contestación muy a la gallega. Eso en mi pueblo es ni chicha ni limona, ¿eh? Vale, te explico. Te has salido, ¿eh? No. Disculpa, pero... Te explico. Sembrado. Has estado... Nada, has quedado de categoría. ¿Me callo entonces ya? No. Yo sí que te he querido entender. No, a ver. Pues normal tendemos a pensar de que nos han tratado fatal, pero sí que es verdad que ellos han abierto... No ha habido ningún trato malo, en absoluto. sino todo lo contrario. Yo creo que, a ver, vamos a poner en contexto. Yo creo que, y muchas veces lo hemos comentado nosotros en esta parte de la mesa, porque al final hay dos partes. Nosotros vemos una cosa y el de enfrente ve otra y ve otra responsabilidad. Posiblemente si nos diésemos la vuelta a la mesa y nos pusiésemos nosotros con la responsabilidad que hay allí, cuando cargásemos sobre nuestros hombros y es así, cargásemos muertos encima de nosotros, seguramente las premisas y los frenos que tomaríamos serían mayores, sí, claro. Entonces hay que reconocer, y esto quiero poner en ese contexto clarísimo, que hay mucha responsabilidad en las personas que teníamos enfrente de nosotros. Mucha responsabilidad porque hay un miedo, porque hay cuestiones que son incontrolables, que la pandemia todavía está ahí, que hay variantes de la pandemia que todavía están por cómo van a salir. Esa variante india está ahí, que no iba a llegar, creo que iba a llegar 1 o 2 casos y ya empieza a haber muchos. La variante británica, que es así, 1 o ninguno, y es la dominante completamente. Pero claro, no se saben los resultados. Sí que, gracias a Dios, la vacuna está funcionando. De hecho, las edades con las que está afectando en este momento son muy, muy bajas, e incluso ya gente muy joven es la que le está afectando. Pero hay variantes que no están todavía controladas. Y eso está llevando a que precisamente esas personas, por su responsabilidad y por la responsabilidad de su propio compromiso de trabajo, pues tienen que tomarse muchos frenos, aunque no quieran hacerlo. Sí que han reconocido, y aquí está Rafa para decirlo, han reconocido la labor, el apoyo, el que hemos sido parte de la solución. Evidentemente hemos sufrido nosotros también mucho porque queríamos hacer cosas que no hemos podido, pero hemos sido parte de la solución en un problema muy grande que ha existido, y en ningún momento no ha habido ninguna falla. Como allí se reconoció, no hay ninguna falla que haya sido multada ni que haya tenido que ser apercibida, porque el comportamiento ha sido absolutamente de 10. Bueno, pues esa es la cuestión que hay enfrente. ¿Que reconocen nuestra función? Yo creo que la reconocen. A lo mejor les falta más información, más conocimiento del día a día de lo que lleva una falla. Yo creo que a lo mejor hemos tenido que hacer... Hombre, si leen el diario y la veo, igual se les va un poco la pinza. A lo mejor ha habido que hacer algún trabajo didáctico de explicar qué es una falla por dentro. Claro, ¿vale? es que ellos entendían... Algo de empatía les ha faltado un claro, poco, ¿eh? ¿Vale? Ellos entendían ya, que la falla además mueve un dinero y que necesita nutrirse de ese dinero. Ahí es donde yo quería llegar. Cuando ellos efectivamente se les ha explicado qué es correctamente una falla, porque a lo mejor ellos pensaban que se iban a encontrar con un grupo de amiguetes que íbamos a llegar allí de parranda, y lo digo para que nos entendamos todos. La sorpresa de ellos también fue que vieron una organización, valga la redundancia, muy organizada del mundo fallero, y que llegábamos allí con una coherencia en las peticiones que se estaba haciendo. Con mucha claridad, una claridad mucha total. Dirección. Entonces, por eso yo decía que a lo mejor desde fuera se podía ver muy bien los toros, pero cuando hemos tenido que estar allí delante, se ha tenido que lidiar momentos un poquito tensos, pero que en el momento que ha habido esa empatía que queríamos, no hemos podido conseguir lo que quisiéramos, que era el poder ahora mismo y estar socializando en los casales, pero se ha conseguido más de lo que si no se hubiese creado esta mesa, que se creó a nivel sanitario y demás, por una gente, 14 personas que estaban allí, no se hubiera podido llegar a lo que mucha gente a lo mejor dice, si es que no hemos llegado a nada.
tengamos más paciencia. Es Sí, que paciencia, toda la que nos estemos. A mí me gustaría creyendo. contar una anécdota. Sabéis que en las fallas, lo que iban a ser las fallas, iba a haber una nit del foc que finalmente no se realizó. Oh, es que no han querido, es que en los pueblos sí, es que... Bueno, hay que contar que el concejal Galeana tenía varios expedientes en los que desaconsejaban realizar, claro, y viene a lo que decía Paco, una persona que lleva la mochila con víctimas, Claro. no se atreve porque falta que le pase nada, y él lo decía, dice, si digo que sí, mal, porque me dirán este está tal, y si digo que no, va a ser también mal, pero si digo que no, me evito que pueda haber un contagio, me evito cualquier historia. Pues digo que no, lo vengo a decir porque muchas veces, a ver, yo soy el primero que me hubiese gustado, y si hubiese pasado algo, que luego no pasó nada, porque la pirotecnia se ha demostrado que también es segura, y que los petardos no tienen el virus, ni montarlo. Lo que transmite el virus es tener mala cabeza y juntarse, y en lugar de, pues eso, el vídeo maravilloso que nos mandó Rafa desde su casa, que se veía todos los castillos. Bueno, pues un poquito de sentido común. Ahora que estamos bien, ahora que las fallas se nota, se ve, es fehaciente, es pragmático, lo conocen ya, porque, jolín, está Guillermo, estáis vosotros, estará el señor Galeana. El señor Galeana será político, muy bien de mercados, pero muy bien que lo ha hecho. Pero el señor Galeana es fallero. Y es fallero de Ruzafa, de una comisión de las de toda la vida, de Sevilla de Niño. Pues supongo que mejor que vosotros, para intentar descifrarle a esta gente lo que es una falla, lo que se vive dentro de un casal. Sin ir más lejos, ayer o antes de ayer leía normas del o reunión para las normas del concurso de playback de Junta. Me parece muy bien, pero chicos, si no nos dejan estar en el casal casi, ¿para qué organizas un concurso de playback? Igual que el del teatro, ¿cuántas fallas las pobres que en la Gala de la Cultura? Bueno, un banderín simbólico, me parece muy bien porque el esfuerzo estaba hecho, pero jolines, no cuesta nada poder decir, oiga, pues entren en el casal, sigan demostrando que son súper responsables, porque lo vengo a decir, allí en el Clero, el casal está en la calle y en las dos esquinas hay 2 bares. No os tengo que contar cómo están las terrazas, no las tengo que contar. Claro. La falla con la persiana cerrada y se te calan mal los pies, porque ya no es que puedes abrir, sí, pero es que a esas horas no te vale la pena. Y encima con la subida de la luz, ya ni te cuento. A ver, hay un precedente con una sede festera fuera de aquí de Valencia, que ocurrió al principio, hubo contagiados, uno aquí en Valencia, y bueno, pues todo eso yo creo que les llevó en un momento determinado pues a ponerle foco a lo que ellos denominan sedes festeras, que no son solamente los casales, son moros y cristianos, supongo que son sociedades culturales, son muchas casas regionales, que no todas tienen el mismo funcionamiento que tienen los casales, con lo cual pues puede llevar a otras formas de actuar, ¿no? Entonces, como digamos metieron todo dentro del mismo saco, pues al final prefirieron no abrir la mano. Bueno, eso sí, pero como decía Rafa, bueno, ha habido momentos tensos, duros, complicados. Yo creo que al final lo importante, yo me gusta ser positivo y quedarme con lo bueno. Oye, lo bueno es que hemos conseguido que del 1 al 5 de septiembre... Eso te iba a decir, y cuando llega el momento y os dicen, bueno, pues que a partir del... No os dijeron del 1 al 5, dijeron que a partir del 1 de septiembre se pueden realizar ya las fiestas mayores, populares, etc. Y vosotros decidís, vamos a plantear del 1 al 5, ostras. Del 31... Bueno, el 31 de agosto. Tony será el 21, o sea, desde el 21 van a tener fallas allí en Grabador Esteve. No, las fallas las tenemos que sacar el 15, 17, 19, claro. Tenemos que empezar a sacarlas. Claro. Pues fue un momento... Una alegría más que me das, 19. Nada. 2 días más de vigilancia. Tenemos que sacar. Seguimos sumando. Celebramos la mare de Déu d'agost. Efectivamente. Y luego ya plantamos falla. Al Caloret, pero además Valencia en agosto. Sí, el Caloret ya venía yo marcado, sí que aconsejo que los polares no los saquemos ahora para las fallas, ¿eh? Los polares vamos a dejarlos. Los señores que van por el desierto van muy tapados, dice. Y yo una vez le pregunté, ¿y por qué vas tan tapado? Dice, porque lo que tapa del frío, tapa del calor. O sea, que no lo descartes. Sí,
Ya, Yo no me pero lo pondré. polar, te creas un microclima ahí Sí, dentro. sí, sí. que Pasa puede 50 ser. grados todo el rato, o sea que- Efectivamente, correcto. No, pero yo creo que tenemos que tener esas ganas, no olvidar, porque esto no se puede olvidar, pero pensar que lo hemos pasado mal, ha habido una mesa, nos hemos estado con ellos, para ellos el tema eran cifras, que nosotros queríamos convertir en parte de economía, pero el tema que comentábamos antes era una mochila de víctimas, nosotros queríamos demostrarles que debemos de ser, como creo que somos, el motor de la economía, porque si hay fallas, hay una serie de sectores que se están moviendo ya, porque además es que ya empiezas a ver a la gente que vas a un indumentarista, ves a un orfebre, ve a un músico que ya todavía con todo el resquemor del mundo, pero ya tiene una ilusión creada. Creo que van a ser unas fallas que vamos a disfrutar mucho, mucho más de lo que la gente se piensa, de verdad. Y aprovechando de vuestra confianza que tenéis conmigo, aunque el programa de fallas ya está aprobado, ¿vosotros creéis que aún va a haber alguna sorpresa en cuanto a que alguna medida, pues oye, haya un poquito más, por ejemplo? Ya quieren más clita. No. Por ¿Para ejemplo, ellas? no. Que se pueda bailar con una orquestita delante. Y, o sea, Pues es un Juanfran, yo me consta que hay un festival que ha conseguido ya que la gente no esté sentada, que pueda Claro. estar de pie. Claro. Te digo lo que estamos diciéndole a todo el mundo. ¿Alguna sorpresa? Hoy no. De aquí 2 meses vamos a esperar. Es que no lo podemos saber. Si hoy preguntamos, oye, No son reacios, ¿no? Allí en la mesa no ellos sueltan se refieren prenda. a la no. actualidad. Y Ya, la actualidad será la que entiendo. tengamos en ese momento. La actualidad que tenemos ahora mismo te dicen directamente no puede ser. Pero espérate a que pueda ser en ese momento. Y a lo mejor te dicen, oye, con un aforamiento del personal que pueda haber, podrás hacer esto o aquello. Claro, y a a veces ver, es más. Yo Pensemos creo que que todo lo cuando- que pueda favorecer al turismo ahora en estos 2 meses, y ellos están muy focalizados en que el sector turístico en la Comunidad Valenciana es muy fuerte, todo lo que puedan autorizar para ese sector, en el momento que lo autoricen y pueda afectarnos a nosotros de poder optar la misma medida, no la dejarán hacer. Ahí lo dejo. Pero fíjate, pensemos que la incidencia que teníamos hace un mes y algo, cuando estábamos en esa mesa, era prácticamente el doble que la que tenemos en estos instantes. O sea, la situación no se ve en el mismo formato de hace 2 meses por esa incidencia que en este instante, pero es que sigue bajando, lento, pero sigue bajando. Pues posiblemente en 15 días o 20 días o un mes esa incidencia esté un cuarto menos que lo que está ahora, con lo cual eso permite poder tomar otra serie de determinaciones y poder abrir esa mano. Por eso sí que pueden llegar momentos en los que se permita el ocio nocturno, está empezando a poder empezar a abrir, y poquito a poquito vamos a ver si eso va llegando. Si eso va llegando, Claro que sí. pues se permitirán otra serie de actividades que hoy no Por ejemplo, pueden. en la Feria de Julio ya ha anunciado que hay castillos. Ujú. Oye, cómo me alegro por el sector Por supuesto. de la pirotecnia. La campaña del SNIS de la Llum o el SNIS a la Llum también la han activado. Vamos a tener mascletas. ¿Dónde? Donde quieran, Donde pero sean. las vamos a tener. No es Efectivamente. preciso... A ver, que a todos nos gustaría en la plaza del ayuntamiento. También es verdad que van a, si no es mentira lo que leí, que van a dejar en algunas demarcaciones por amplitud, porque se pueden, no en todas. Oye, nos dejan tirar la despertar, las bandas de música posiblemente podrán participar, que aún queda tiempo para seguir bajando la incidencia. Sí, pero perdona, las despertar, si yo no lo he entendido mal... En son el las Roglet en- de la en zona de fuegos. Zona de no, fuegos. no por el No por barrio. la en calle. ese No, sentido. no, Correcto. despertar, ir al vecino, no, No. ahí en el Roglet, pero bueno, por lo menos ya No, te no, se dejan. puede Claro. tirar- Que se puede oler a es pólvora. curioso, porque si te dejan en el Roglet, pero hay que estar separados, ahí lo dejo, para variar. Es que de verdad que van a cambiar, lo que acaba de decir Paco, va bajando la incidencia, va subiendo. Aquí en la mesa, pues el más joven eres tú, así que te envidiamos mucho, pero Bueno. estamos todos casi con la pauta completa en breve de la vacunación. Ya están empezando ahora con la gente de 40. Para mitad de julio dicen que van a tener vacunados a casi todos los de 30 con una... Quiero decir, va a ser más difícil que la gente se contagie, vamos a mejor A ver, y van a sí, permitir que hagamos más Es cosas. evidente, pero hay que tener cuidado. Pero Nadie ha dicho que no lo pero dejamos de tener. me pongo como ciudadano de a pie y a mí me da lástima
lo que ha pasado, que nos han abierto ya el tema de restricciones, y mirad lo que ha pasado, varios focos de Sí. chavales, y los chavales de 16 a 19 años son los que están ahora más infectados. Sí, señor. Y hay gente que dice, jolines, que les vacunen a ellos y evitamos todo eso. Pero ¿Los es que van a los de vacunar, mayor, sí, pero los de más riesgo son los más mayores. A lo mejor el nano no se muere y el de 30 o 40 Sí. pueda llegar a morirse antes que esa gente de 16 a 19. Es peliagudo, pero también un poquito de responsabilidad. Ver las barbaridades que se están viendo ayudan bien poco a todo lo que se está trabajando por ello. Pues iba a estar controlado el tema de botellones, ¿eh? Salió... No, pero el otro día, por ejemplo, Lo de lo de la Rosa, playa se le yo- fue de la mano. se fue Sí, de la es mano. que no ya habían está. dispositivos. No habían. Pero habían Además, anunciado que iban a verlos. reconocido por Ya. el concejal Aaron Cano, que Sí, dijo, sí. no, nos han faltado efectivos. Y bueno, Pero es que primeramente lo que ha faltado ha sido educación y Sentido respeto. común, sí, Sentido señor. común. Hombre, Y después ya falta lo que sea. que revienten los chiringuitos, Eso ya que eso roben eso es salvajismo. Pero bueno, como lo han puesto en el Instagram y tal, los van a cazar y ya está. Y yo me quedo con eso y a ver si aprenden de una Ojalá, vez. ojalá. Porque si yo soy el papá de esos, cuando vuelve a casa, ¿qué quiere? ¿Botellón? Vas a tener botellón, pero en casa. Hasta que yo me caiga, porque no hay derecho. Y lo que decís, por culpa de esas cosas, pues luego llegan más restricciones. Efectivamente. Bueno, estamos acabando ya el programa. Primero que daros las gracias, porque ha sido espectacular. Mucho rato, si estoy mirando al frente porque... y el olorcillo este de... Sí, 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 ¿Verdad? se nota, es un olor. Huele a fustería. Sí, 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 huele ajusta, a ajusta. fustería. Y encima con esta pieza que tenemos detrás de la Falla Grabadores TV, que es magnífica y es preciosa, pues daros las gracias, porque ha sido un programa muy especial para mí. Yo, como muchos sabéis, yo trabajé en feria y yo no venía aquí a nada de nada, porque lo tenía prohibido por mente y espíritu. He hecho un pequeño esfuerzo, pero creo que ha valido. Gracias a Diego Barea y a Raquel Barba, que han estado en la producción, que me han ayudado muchísimo en el día de hoy. Y a Paco, a Rafa y a Tony, porque no falláis nunca. Y siempre que os necesito, estáis ahí. Y para hacer cosas chulas, pues también, ¿no? Por supuesto que sí, No solo te llamo por teléfono para que me cuentes el premio Borumbaya, o no solo por teléfono para que me cuentes qué te parecen las fallas que van a venir, y sino que también, Yo pues te tengo eso. que dar a ti las gracias por invitarme, porque más allá de que estemos dispuestos o no, o hablo por mí nada más, yo tenía muchas ganas de ver mi chica, disculpar que me repita tanto, y obviamente hoy era una oportunidad única y Pues tenía sí. que estar sí o sí, aparte de intentar siempre que me invitaras a estar en tu programa. Así que muchas gracias, Juanfran. de Y ha verdad. sido un auténtico placer. Y a Rafa y a Paco, pues daros las gracias por estar en esa mesa y representar una vez más a las fallas, no solo especial o primera. Que la gente también está muy equivocada. Me llegaba un día un Twitter, ¿te acuerdas que te lo decía Sí, Rafa? sí, sí, Y los sí. de Quinta, no, los de A Quinta todos, hemos han querido defender a todos. han defendido a todos. Lo que Los pasa de es que, Quinta han estado representados, aunque... Por todos. aunque hombre, creo que había una alguno cosa no que se llama quiera. interagrupación, ¿no? Porque Con nunca, que nunca estaba se ha Guillermo hablado, también. nunca Pero se ha se ha hablado hablado, por una sección, se ha hablado por las fallas, porque al final para nosotros el mundo de las fallas son todas. Porque además, yo muchas veces lo digo, pero es una realidad. Yo, por suerte, por desgracia, inicié en una falla que hoy en día está en primera, pero que estuvo a punto de desaparecer en la última sección. Por lo tanto, sé lo que es el recorrido y lo que se sufre Sí, o señor. lo que se trabaja para estar en una sección pequeña. Por lo cual, puestos a funcionar, lo que quiero es que todas podamos funcionar. Pues muchísimas gracias a los tres y a ustedes que han estado ahí, pues que muchas gracias por escuchar el programa de hoy, que yo he venido a ver y me voy viendo el paraíso. ¿Qué queréis que os cuente? Nada, un auténtico placer. El lunes que viene, más y mejor, aquí en Radio Intereconomía Valencia. Mientras tanto, a seguir en la mejor compañía, que es la de la radio.